en estos últimos metros planos, 150 como usted quiera, con 2 diputados. Vamos a ir entonces a conversar con la diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo. Diputada, ¿cómo está? Gracias por recibir nuestro llamado. Bien, y ustedes, buenos días, saludos a todos en el panel, saludos a Diego también. Buenos días. Bien, Buen día. queremos también agradecer la presencia del diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper. Diputado, gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias, Mirna, saludarlo. Saludos a Camila también. Muchas gracias. Quiero partir con algo súper puntual. Vamos a ir al detalle de lo que se ha señalado aquí en Archie, pero fíjese usted a ambos. Hay un artículo publicado por la revista, el medio conservador norteamericano Bloomberg Business Week, llamado Una elección de extremos. A ambos les voy a hacer una pregunta respecto a lo que dice este artículo recientemente publicado. Respecto de su candidato José Antonio Kast, diputado Chalper, dice lo siguiente: presenta a su candidato como alguien, comillas, que elogia la dictadura de Augusto Pinochet. Quizás porque Kast ha dicho que si estuviera vivo, comillas, votaría por mí. Quiero partir con usted. ¿Sigue siendo Kast un pinochetista? Bueno, saludar por supuesto a la gente que nos está viendo. Yo creo que José Antonio Kast en esta segunda vuelta ha dado muestras claras, cuya expresión más clara es el programa de gobierno que se ha presentado hace un par de días atrás, de la voluntad real de convocar a personas de distintas sensibilidades, pero con algunas cosas en común. Primera cosa en común es un compromiso profundo con construir un Chile que parta de la libertad, de la democracia y el respeto a los derechos humanos, y especialmente, Mirna, una condena sin vacilaciones a la violencia. Y en ese sentido nosotros creemos que el plan de gobierno da cuenta de una mirada amplia, de una mirada convocante, y que yo creo que presenta una alternativa de futuro que al menos a nosotros nos deja muy tranquilos, especialmente aquellos que no tenemos ninguna vacilación, Mirna, de calificar al gobierno del general Pinochet como una dictadura donde se violaron los derechos humanos. Pero él no tiene esa misma posición, diputado. Usted lo sabe, él no ha dicho dictadura militar. Bueno, es que de eso se trata, Mirna. Si acá la pregunta no es sobre el pasado, si es sobre el futuro. ¿Cuál es el plan de gobierno que usted tiene de cara al futuro? Y ahí se ha convocado gente de distintas sensibilidades, incluso en el punto que usted plantea, y creo que eso habla de una convergencia, de una convocatoria amplia que busca, como le digo, cambios con responsabilidad, que busca respeto irrestricto de la democracia, y más importante que eso, una mirada coherente en materia de seguridad y orden público que la otra candidatura no puede ofrecer. Ok, voy a ir con usted, diputado Vallejo, porque también hay un comentario de la revista respecto de su candidato, pero ¿usted le quiere contestar algo al diputado Chalper? El problema que tenemos con el candidato Kast no es solo lo que escribió en su programa y que hoy día tiende a relativizar para la segunda vuelta, porque en su programa planteaba la coordinación internacional para perseguir lo que él entiende como extremistas de izquierda o radicales de izquierda, incluso la detención en lugares que no fueran cárceles. No lo dijo hace 2 años atrás, lo escribió en su programa de primera vuelta. Pero también tiene una coalición que es marcadamente pinochetista, que es la que la sustenta, con la cual dice que no tiene la capacidad de gobernar, que es el Partido Republicano y sus aliados que actualmente están en el Congreso y muchos de los cuales van a ingresar en mayor cantidad. Ellos son abiertamente pinochetistas, ellos han defendido la dictadura cívico-militar en sus distintas facetas. Entonces, por más que se diga que va a haber un compromiso democrático, aunque queda duda respecto a la redacción en su programa que así vaya a ser, además, la defensa permanente de su sector hacia el régimen de Augusto Pinochet y todo lo que implicó ha sido sistemática y permanente en la actualidad. Y eso es lo que de alguna manera también ve el mundo y la comunidad internacional, que se expresa en algunos medios de comunicación. Tenemos realmente una candidatura ultraderechista, pinochetista, una candidatura que negó que su padre había militado en el partido nazi y comprobó que sí era militante del partido nazi. Entonces también miente. Diputado que falta Chalper, la verdad. Diputado Chalper. Y eso creo yo que es lo más preocupante. Sí, para que el diputado Chalper tenga también derecho a la palabra, y le voy a preguntar después respecto a lo que dice la misma revista respecto de su candidato Gabriel Boric. Diputado Chalper. No, bien al grano. Yo creo que es súper importante tener claro que la candidatura de Gabriel Boric, su coalición de sustento, es una coalición que se llama Prueba de Dignidad, compuesta por el Partido Comunista y el Frente Amplio. Exponentes del Frente Amplio y del Partido Comunista tienen una mirada bastante errática en materia de derechos humanos, porque son los primeros en condenar violaciones del pasado, pero no tienen la misma vehemencia para condenar las violaciones de derechos humanos que ocurren hoy día.
en otros países como Venezuela, como Cuba, que tienen posiciones bastante erráticas. Entonces, a mí de repente me sorprende por decirlo así, la vehemencia con que ellos miran el pasado y la falta de rigurosidad con que miran la actualidad. Y segundo, yo suelo aclararle a la Camila dos cosas muy concretas. La primera, respecto a lo que ella ha dicho de perseguir a personas y encerrarlas en sus casas. Mire, si ella mira el artículo 43 de nuestra Constitución, eso está actualmente consagrado en el estado de sitio para combatir, por ejemplo, lo que está ocurriendo en la Araucanía, que espero a esta altura estemos de acuerdo, que al menos tiene ciertos dejos terroristas. Y lo que ha dicho Casa es extenderlo a otros estados de excepción en la medida en que así lo requiere el combate al terrorismo. Y respecto de otra cosa que se decía respecto al partido nazi, a ver, Camila, lo que pasa es que en gobiernos totalitarios, como fue el nacionalsocialista, mire el apellido que tiene, ahí la verdad es que la militancia o no militancia a esa expresión le podía costar la vida a una persona. Y te lo digo porque yo al menos tengo antepasados, desconozco si pertenecían o no al partido en particular, pero sí tengo claro que tuvieron que huir del régimen nazi para no perder la vida, que es lo mismo que sucede en regímenes totalitarios que ustedes respaldan. Entonces yo pediría no insistir más en eso, porque la verdad de las cosas es que posiblemente esta persona tuvo que militar en ese partido para no sufrir una persecución y posiblemente un ajusticiamiento en su contra. Bien, diputada Vallejo. La tasa de militancia del partido nazi era muy baja, el 10% era voluntaria. Quienes se inscribían al partido nazi era por voluntad propia. Y lo tuyo es especulación. Lo cierto es que el candidato negó la militancia en el partido nazi de su padre y efectivamente lo era. Entonces, más allá de juzgar si estaba bien o mal, o las razones, él negó algo que era una realidad. Bien, diputada Vallejo. Sí, Diga, por favor, diputado Chalper, para que le conteste ya pasamos al punto que está pendiente. No, sí, yo solo decirle que entiendo que en los regímenes totalitarios, como son los que conocimos en el nacionalsocialismo y también en los que rigen el comunismo, que la Camila conoce muy de cerca, efectivamente cuando usted disiente de la autoridad oficial se le producen situaciones muy complejas. Yo no soy quien para juzgar si esta persona tuvo que recurrir a eso para no terminar ajusticiada, que es lo que le pasó a mucha gente en la Alemania nazi. Diputada Vallejo, en el régimen soviético. Perfecto. Sí, diputada Vallejo, respecto del mismo medio Bloomberg, tal como le señalaba, dice lo siguiente sobre su candidato. Reporta que el boom económico que vivimos es pasajero, básicamente una recuperación luego del estallido social, la peor pandemia del siglo, y se pronostica una recesión para fines de 2022, inicio de 2023. Su candidato está proponiendo, entre otras cosas, fin al CAE, al crédito con aval del Estado. Está proponiendo eliminar las FP y transformarlas en un sistema distinto, lo que va a tener un costo fiscal muy alto, una reforma tributaria que de todas maneras, aunque gradual, va a tener algún impacto. ¿Cómo va a enfrentar esta recesión que se está anticipando no solo a través de este medio internacional? Mire, nosotros tenemos una propuesta de programa que encamina a Chile a un sistema socialdemócrata, básicamente. Una socialdemocracia como el estilo europeo, que entiende la importancia que el Estado, como Estado moderno, ¿cierto?, asegure derechos sociales fundamentales. Y Chile necesita caminar en esa dirección. Necesita que la salud sea digna, oportuna para todos y todas, como derecho fundamental. Lo mismo en educación, lo mismo en materia de vivienda, en salud, etc. Y nuestros recursos naturales, por cierto, también, porque tenemos una crisis climática que afrontar y para eso necesitamos tener una distribución más equitativa, sobre todo del agua, porque sin agua no hay vida que poder garantizar, ni la nuestra ni nuestro ecosistema. Y para eso necesitamos financiar esos derechos fundamentales. ¿Cómo los financiamos en un país tan desigual como el nuestro? Bueno, con una reforma tributaria progresiva que cargue más impuestos a los que más tienen y que alcance los estándares de los países de la OECD para lograr ese estado de bienestar, ese estado propio de una socialdemocracia. Ahora, la situación económica es difícil, efectivamente, y no solamente en Chile, sino que en el mundo. Entonces, ¿cómo afrontamos la necesidad de tener un ingreso permanente para financiar gastos permanentes? También con que los ingresos permanentes que vamos a lograr recaudar con la reforma tributaria, financiar un plan de reactivación económica y las bases para un nuevo modelo de desarrollo no extractivista y no solamente rentista, que es lo que tenemos en nuestro país, lamentablemente. Entonces, nosotros proponemos también la creación de una banca nacional del desarrollo. Podrán nombrarlo de otra manera, pero lo que necesitamos es un organismo autónomo público que nos permita, con cierta orientación del Estado, generar capacidades productivas, donde no las estamos teniendo. Porque estamos teniendo problemas de crecimiento y de productividad. Entonces el Estado no puede simplemente decir que los privados hagan. Por cierto, los privados tienen que hacer, y el Estado tiene que incentivar esa inversión. Pero también el Estado tiene que orientar
el crecimiento de la productividad. Diputada, y para eso, financiar ese crecimiento económico. Y ahí estamos, por eso el Consejo Económico Asesor que conformamos con miras muy distintas. Yo tengo diferencias con algunos. Pero ese Consejo Asesor presentó una estrategia para el crecimiento y la productividad que nosotros recogemos y que viene a fortalecer nuestro programa de gobierno. Diputada, solamente para aclarar un punto que se está dando ahora justamente en el debate a propósito del contexto que usted nos da sobre el programa, la saluda a Francesco Gazzella, pero le quería preguntar porque Gabriel Boric dice que el senador Juan Ignacio Latorre se equivocó, que al final del día hay un cambio en términos, ya que estamos hablando de una socialdemocracia, la que queremos para Chile, dice que en temas de pensiones los recursos van a ser heredables al final del día. Y me llama la atención porque ustedes siempre han hablado de un pilar contributivo, ustedes se fijan en países donde en general el sistema de pensiones no tiene por heredables la gran cantidad de recursos que se tienen. Entonces este cambio llama la atención. ¿Son o no heredables al final del día los recursos en un futuro sistema de pensiones? El sistema de pensiones con los estándares de la Organización Internacional del Trabajo lo que plantea es que van a pensiones. Van a pensiones. Y nosotros necesitamos un sistema que asegure pensiones dignas. Y eso es con la contribución del trabajador, con la contribución del empleador y con la contribución del Estado. Perfecto. A diferencia de lo que plantea José Antonio Kast, que el aumento es solo del trabajador. Entonces, tenemos que tener un sistema que obviamente es solidario, porque los que estamos activos de alguna manera también ayudamos a que los que están pensionados o los que están a punto de jubilar tengan una pensión digna, pero no es solamente el aporte que nosotros los jóvenes hacemos, también es lo que hace el empleador, también lo que hace el Estado. Estamos súper de acuerdo, diputada. Entonces, pero hay una parte sistema público pero para que que no quede se súper claro en el retiro, en la generación de utilidades para las administradoras y para el mundo privado. Pero hay una parte que queda en cuentas individuales que serían heredables finalmente como funciona hoy. ¿Queda algo del sistema que tenemos actualmente? Porque es un tema que le importa a muchos de los que están pensando en por quién votar. Si al final del día los recursos que se tienen actualmente o que se tendrán en el futuro en la parte individual, si es que se mantiene eso, van a ser heredables. No, Gabriel Boric acaba de decir que el senador Latorre se equivoca cuando dice que los recursos no son heredables. Claro, por eso, porque nosotros sí planteamos eso, como dice Gabriel Boric. Una parte de los recursos pueden ser perfectamente heredables y parte también de la discusión legislativa que vamos a tener. Porque a nosotros lo que nos interesa primero es que la AFP como sistema de entrega de pensiones se termine. Sabemos que hay mucha gente que tiene fondos ahí que no va a querer retirarlos, bien. Cuidamos eso y protegemos eso, no los obligamos a sacar sus fondos. Pero construimos este nuevo sistema con esos 3 pilares fundamentales y la discusión sobre esos detalles nosotros estamos totalmente abiertos a darlo. Porque entendemos que ahí cuando fallece por usted que no fueran heredables, el abuelo, la abuela, cuando fallece la madre, el padre, efectivamente puede haber una parte que sea heredable. Pero lo principal es garantizar pensiones. Si no existe el pensionado porque falleció u otra razón, entonces existe toda la posibilidad de que se mantenga el derecho a que esos fondos se traspasen. Muy bien, a ambos diputados. Por lo tanto, sí. Un componente de... Muy bien, muchas gracias. Sí, se entiende. Muchas gracias, diputada Vallejo, diputado Schalper, muchas gracias también. Vamos a seguir con el debate de la Archi. Vamos a estar pendientes, por cierto, también de lo que se viene en estos últimos días, donde los candidatos están enfrentando las preguntas no solo de los periodistas, sino también la misma ciudadanía que se hace preguntas respecto de por quién finalmente votar en esta elección del 19 de diciembre. Muchas gracias a ambos.